Y seguimos hablando de Euskotren, en este caso con Iñaki Uriarte, director de nuevas operaciones de Euskotren. Eskerrik asko, Iñaki, por estar aquí con nosotros una vez más. Y queríamos comentar un poco el tema de, recientemente se ha puesto en marcha la línea 3 de Bilbao y queríamos saber un poco cómo se está comportando, por qué es importante esta línea. Cuéntanos un poco. Bueno, la línea 3 de Bilbao ha supuesto una modificación brutal en la movilidad de Bilbao. No solo porque hemos acercado a los barrios de Txurdinaga, Txarkoaga, el centro de Bilbao, sino que también a toda la zona del Txorierri les hemos servido con una frecuencia de metro, lo cual ha supuesto que una demanda no atendida de casi 6 millones de personas puedan ser capaces de tener un servicio metro que les acerque al centro de la ciudad. Esto innegablemente tiene no solo los beneficios en cuanto a la movilidad de las personas, sino que esas personas que ahora toman el metro han dejado el coche aparte, han dejado otros modos no tan sostenibles de moverse en otro ámbito y son capaces ahora de tener una frecuencia que les acerca para hacer unos recados, para acceder al trabajo y poder ir a comer a casa y volver. Se integran dentro de una movilidad dentro de la ciudad que nosotros entendemos que es muy importante y para nosotros Euskotren ha supuesto un reto y una gran satisfacción poder participar en ese gran proyecto. Hablamos de pasajeros, pero pasajeros y mercancías. ¿Por qué vinculamos la importancia de transportar mercancías a la competitividad de las empresas? Bueno, las empresas tienen una necesidad logística de transportar sus productos, tanto sea para la importación como para la exportación. El hecho de que nosotros nos realicemos una infraestructura o se realice una infraestructura que sea válida tanto para pasajeros como para mercancías dice mucho de pensar en un proyecto logístico, en un proyecto no solo de transporte de pasajeros, de manera que los costes que van vinculados a la logística sean, por una parte, aprovechados en su mayor eficiencia, dado que el transporte como por ferrocarril tiene un menor consumo energético y un consumo energético eléctrico, por lo tanto no de combustibles fósiles. Pero no solo eso, sino que aparte de ello las tendencias ahora europeas en cuanto a dónde se financian las empresas, existen lo que se denominan bonos verdes y ese bajo coste de financiación asociado a bonos verdes va en beneficio de empresas que utilicen transporte sostenible. Por lo tanto, el que las empresas apuesten por el ferrocarril es una necesidad que nosotros tenemos que sostener en base a la construcción de infraestructuras que sean capaces de transportar no solo pasajeros, sino mercancías y llevarlos a donde las empresas lo necesiten. En el horizonte cercano del 2023 se espera que terminen las obras de la Y vasca. ¿Cómo afronta Euskotren este hecho? Bueno, para nosotros es primero una gran ilusión que dicha infraestructura sea construida, una oportunidad para todos nosotros de poder disponer de un ancho de vía que nos conecte con Europa, que nos conecte con el resto del Estado, que nos conecte con los puertos y para nosotros en concreto Euskotren, que es una empresa pública vasca que se dedica a transportar pasajeros y mercancías, supone un nuevo escenario, unas nuevas operaciones posibles, unos servicios que queremos servir para la ciudadanía de Intercities, para que unan los tres capitales, no solo circunscrito al ámbito geográfico de Euskadi, sino también acceder a Aquitania, acceder a Burdeos, acceder a ciudades en la periferia que podrían tener una demanda posible de necesidad de estos Intercities y Euskotren, ¿por qué no? Aspiráis a expandiros. Aspiramos a expandirnos, a ser capaces en este nuevo escenario de liberalización ferroviaria que emana de las directivas y regulaciones europeas, a ser capaces de adaptar nuestra empresa a este ferrocarril, a esta empresa ferroviaria del futuro que exige que nos homologuemos, que nos certifiquemos, que seamos capaces de establecer unos itinerarios formativos para nuestros maquinistas y nuestro personal, un sistema de gestión homologado y certificado que nos permita jugar en este nuevo mercado europeo liberalizado y, como no, en casa, en la unión de nuestras tres capitales. Hablamos de que nuestras carreteras están saturadas de camiones, en la Muga de Irún lo sufrimos todos, porque Euskotren y el Gobierno vasco trabajan en el proyecto Autopista Ferroviaria. ¿Para qué? Cuéntanos.
Bueno, son datos objetivos que la MUGA en Irún ahora mismo hay unos 20 y tantos mil, 22.000 vehículos diarios por sentido. Eso hacen 45.000 vehículos diarios. Eso es insostenible, de los cuales hay un 15, un 20% de vehículos pesados. Estos son 4.000, 5.000 vehículos pesados en cada sentido diariamente. Hay picos en agosto que alcanzan los 4.000 vehículos por hora. Y nosotros debemos ser capaces de encontrar una solución. No puede ser que las carreteras estén tan saturadas y tengamos líneas ferroviarias paralelas a las carreteras que no son utilizadas para que estos vehículos pesados puedan transportar sus mercancías. Entonces, en base a eso, la intención del Gobierno vasco de Euskotren, de Red Ferroviaria Vasca, Euskal Trenbide Sarea, es participar en desarrollos de proyectos logísticos que sean capaces de atender a esas necesidades logísticas que conecten las líneas ferroviarias con centros de aprovisionamiento, de importación y exportación logística, de manera que se utilice el ferrocarril para transporte de mercancías a largas distancias. Es por ello que, en base a eso, nosotros estamos estableciendo cuáles son los mejores lugares, las mejores ubicaciones para el desarrollo de estos proyectos, y con todo el interés de evitar la saturación de nuestras carreteras y favorecer las circulaciones y aprovechamiento de la nueva infraestructura ferroviaria que se va a construir con ancho europeo y sistema de señalización europeo, podamos ser capaces de establecer servicios ferroviarios con una frecuencia fija, que es en definitiva en lo que consiste el concepto de autopista ferroviaria, en que trenes salgan a la misma hora todos los días, pues a las 10, a las 5 de la tarde, y al mismo tiempo se reciban, realicen recorridos de 800 kilómetros hasta París, hasta Dutch, hasta Mannheim en Alemania, de manera que las empresas sean capaces de concebir un transporte ferroviario eficiente y regular que dé servicio a sus necesidades. Por lo tanto, la intermodalidad es prioritaria, las conexiones con el puerto de Pasaia, Bilbo y las plataformas de Jundiz-Lezo resulta primordial. Exacto. La intermodalidad camión-tren debe, digamos, facilitarse, y para ello es necesario que haya un cierto volumen, una cierta demanda que lo justifique. Una vez analizado el tráfico que nosotros tenemos en nuestras carreteras, es evidente que hace falta que haya una demanda de transporte de mercancías mayor a la que actualmente se debe soportar por dichas carreteras, que provoca atascos, que provoca congestiones, que provoca caravanas hasta de 15 kilómetros en frontera, que salen las noticias continuamente, y nosotros debemos ser los que provoquemos en esas áreas de intercambio logístico, junto con el sistema marítimo. Bilbao es uno de los principales puertos de la cornisa cantábrica, si no diría que el principal, hasta Algeciras, prácticamente junto con Sines en Oporto, es el que mayor capacidad tiene de mover mercancías, y nosotros debemos ser capaces de captar las mercancías marítimas a través de conexiones ferroviarias con los puertos. Para eso tenemos la variante sur ferroviaria, el acceso al puerto de Pasaia, y conectar dichos puertos con las terminales logísticas donde se produce la unión entre camiones, trenes y mercancías que pueden ser transportadas a través de los puertos. Toda esa red logística debe ser planificada cuidadosamente, con una gran previsión, unos grandes análisis de demanda, de futuro, de hacia dónde van los grandes ejes de movimiento de mercancías globales, pero al mismo tiempo el proyecto como tal debe ser un reflejo en el territorio, en un proyecto constructivo que dé atención a las necesidades locales que nosotros tenemos. Hace poco Euskotren ha participado por primera vez en el comité del corredor del Arco Atlántico. ¿Y qué ha supuesto esto? ¿Con qué objetivo? Bueno, nosotros somos una empresa ferroviaria, digamos que no somos uno de los grandes actores tipo SNCF, tipo Renfe, Deutsche Bahn, pero sí tenemos mucho que decir, pues porque el corredor atlántico pasa por Irún, pasa por Bilbao, pasa por Vitoria, y nosotros somos un nodo dentro de ese corredor, y nuestras necesidades locales, digamos que tienen mucho que decir en cuanto a la definición de la infraestructura, en cuanto a la definición de qué operaciones ferroviarias se quieren realizar en dicho corredor, y por tanto cómo se deben de definir las infraestructuras para que sean capaces de atender a las operaciones ferroviarias que pretenden hacerse. En base a ello, pues a nosotros se nos facilitó, se nos invitó a participar en el corredor, en las reuniones técnicas del corredor del Arco Atlántico que se realizaron hace poco aquí precisamente en el pabellón de Ficoba.
nosotros, nuestro punto de vista es que nuestra visión debe ser escuchada. Es obvio que somos uno más y hay más intereses aparte de los nuestros, pero creemos que tenemos un gran conocimiento local, puesto que vivimos en la frontera, tenemos mucho conocimiento de lo que ocurre tanto en Francia como en el Estado español, de todo tipo de actores que intervienen, regulaciones, legislación aplicable, empresas ferroviarias operando, y es realmente complejo, y para nosotros, que lo vivimos día a día porque estamos justo en la frontera, es muy importante que nuestro punto de vista sea escuchado. Aportamos conocimiento, aportamos, digamos, toda la problemática asociada, la vivimos día a día y somos capaces de identificar, digamos, dónde están esos cuellos de botella, dónde están esos problemas que se vienen recurrentemente ocurriendo, dónde deben ser, digamos, focalizadas las inversiones prioritarias para que, de alguna manera, nuestros problemas en frontera sean conocidos a nivel global dentro de un corredor y se ejecuten las acciones pertinentes para que ese paso en frontera sea lo menos traumático posible, que no se provoquen rupturas de carga, que en fin la frontera, que es un poco la ambición de Europa, sea un lugar de paso, no un lugar de parada. Y eso, el conocimiento de todo eso, nosotros lo vivimos día a día y por eso para nosotros es muy importante participar en dichas reuniones. Hablabais muchas veces, lo has comentado ahora, del cuello de botella de Irún-Hendaya. ¿Cómo funciona la estación del Topo de Hendaya? ¿Es un ejemplo de transporte transfronterizo? Sí, nosotros tenemos un servicio ferroviario de pasajeros que llega hasta la estación de Hendaya. Esa línea es la Lasarte-Hendaya, que es el topo, que ahora mismo se ha hablado a lo largo del día de él, y nosotros accedemos a Francia a través de una línea que tiene 700 metros y accedemos a la estación de Hendaya. Hay una gran demanda no atendida de gente que vive en Hendaya, gente que vive en Hendaya trabaja en Donosti, gente que vive en Donosti trabaja en Francia, en Bayona, en Hendaya, en Dax, en Burdeos, y esa gente es una conurbación de más o menos 600.000 habitantes que están alrededor de la frontera, tanto en el lado de aquí de Euskadi como en el lado de Aquitania, que digamos exige una movilidad. Y esa movilidad la suplimos nosotros en base a que tenemos un ancho de vía distinto, por lo tanto se produce un intercambio modal entre sistemas de transporte ferroviario, porque es la línea de topo de Euskotren métrica y la línea ferroviaria de ancho UBC francesa que llega a SNCF hasta la frontera. Nosotros suplimos esa movilidad. La verdad es que está funcionando muy bien. Hay unos índices de satisfacción muy altos acerca de la línea de Euskotren, el servicio que nosotros damos. Es transfronterizo como tal, dado que nosotros cumplimos con una demanda de movilidad transfronteriza. Gente que viene en Francia va a pasar el fin de semana a Donosti, va a realizar actividades de ocio a Donosti, se sube a una estación de Hendaya, aparca el Kontxenfikova, se acerca a nuestra ciudad, disfruta, consume, vive, retorna. Hay muchísimos estudiantes que realizan el intercambio modal en Hendaya, van con el topo, estudian en Donosti, van con el topo y luego cogen el tren de SNCF hasta Bayona, hasta Burdeos. Creemos que nosotros las acciones en frontera tienen una componente de país muy importantes. Hay una regulación nacional, hay unas directivas, una normativa, unas operaciones ferroviarias que deben ser reguladas por los acuerdos nacionales o transnacionales, y vincular esos acuerdos a posibilidad de tráficos transfronterizos, a que se puedan realizar operaciones ferroviarias a ambos lados de la frontera con continuidad, sin ruptura de carga, para nosotros es fundamental. Y un ejemplo de ello, de éxito, de lograr los objetivos, es este transbordo que se realiza en Hendaya, que ojalá que nosotros lo mantengamos durante muchos años. Es una realidad, se acaba de renovar el convenio con SNCF para vincularlo los próximos 20, 30, 40, 50 años para seguir operando esa línea. Es fruto de trabajo, es fruto de convenios, es fruto de acuerdos entre las empresas ferroviarias, entre las administraciones ferroviarias, y para nosotros es un motivo de orgullo. Es una satisfacción saber que somos capaces de ofrecer esos acuerdos en beneficio de todos. Los que más lo van a valorar son los pasajeros que se suben todos los días en Hendaya o en Donosti, acaban en Hendaya, recíprocamente utilizan ese servicio para moverse diariamente, y para nosotros es una verdadera satisfacción. Pues ojalá sigamos disfrutándolo muchos años más. Muchísimas gracias, Iñaki, por estar aquí con nosotros esta tarde y por acercarnos estos nuevos proyectos que tenéis en Euskotren. Eskerrik asko zuei.